Digo, si se están incorporando hoy, está siendo una mañana también muy cargada en tribunales. Hay nuevas citaciones judiciales, atención a esto, es información de última hora. La juez cita a declarar a la jefa de gabinete de Salomé Pradas. Ayer, Carla Cuña, escuchamos a los técnicos diciendo se esperó el dictamen político, no se dio la voz de alerta porque había que esperar a Mazón, es lo que se sugería. Hoy nuevas citaciones de última hora. Más diligencias de la jueza de la Dana. Cita a declarar como testigo a la jefa de gabinete de Salomé Pradas, la exconsellera de Emergencias imputada en el caso. Y también pide más información a Emergencias, que le remitan los planes de inundaciones del 28 de octubre. Todas estas nuevas diligencias que se unen a lo que decías, a la testifical de ayer del técnico de Emergencias, que declaró que tuvo que esperar al beneplácito de Salomé Pradas para enviar esa alerta tardía y errada. Se dirige todo, se encamina todo a Mazón. Lo que estamos viendo es que se esperó a dar la alerta a un dictamen político, se dice. Mazón en castellano, y se cita a la jefa de gabinete de Pradas. Se está acercando a Mazón judicialmente. Y más cuando había dos evidencias, hay dos evidencias, la primera que Mazón no estaba y la segunda que ese mensaje no se mandó. Por tanto, lo que hoy ha pasado en sede judicial corrobora la realidad que era incontestable. Ni estaba ni se mandó ese mensaje a tiempo. Curiosamente, un minuto después de la última conversación que tuvieron Pradas y Mazón. Sí, pero eso, yo, desde mi punto de vista, hablando desde el punto de vista jurídico, yo creo que eso no acorrala a Mazón, acorrala a Pradas. Es decir, no hay una responsabilidad directa del presidente de la Generalitat en el CECOPI. Sí la hay de la consellera Pradas. Los testigos dicen que ella estaba esperando que le diera la orden otro, cosa que no tenía que hacer. Ella a lo mejor lo pensaba. Y ahora la jefa de gabinete, si corrobora esto, lo que acaba decidiendo es que la persona que tenía que decir ok a lo que se estaba diciendo que había que hacer, no lo hizo. Si no lo hizo porque quería esperar, si no lo hizo porque pensó... No, sí, el caso es que lo que tenía que decir no lo dijo. Está claro, hay una estrategia legal, claramente. De hecho, Mazón lo ha constatado cuando ha dicho, cuando hizo saber, yo llegué allí a las 8:27, justo después de que se viniera. Es decir, que hay una estrategia legal que claramente es, yo no tenía la responsabilidad del momento en el que se se lanza la alerta. Claro. ¿no? Pero claro, la otra parte también tendrá... Sí, claro. Perdona, que te estábamos llamando. Hoy hay un chirrido político que es el de la declaración de Vox. Se lo hemos contado aquí. Vox diciendo, las víctimas son interesadas. Esto es literalmente lo que dice el socio del PP en la Comunitat Valenciana. Las asociaciones que se montan al día siguiente de una tragedia como esta, normalmente no suele ser de verdaderos afectados, sino de verdaderos interesados. Y Celia Navarro, Valencia, las asociaciones de víctimas dicen, preparamos acciones judiciales. Esto acaba en tribunales por difamación, dicen. Hemos hablado con ellos. Sí, ¿qué tal? Esas eran las palabras de José María Llanos aquí en las Cortes Valencianas, unas declaraciones con las que trataba de justificar la ausencia de las asociaciones de víctimas en la comisión de investigación de la Dana. Hay que recordar que 6 meses después de la tragedia todavía no se ha fijado ese calendario concreto de comparecencias en el que se tratará de esclarecer qué es lo que pasó aquí en Valencia el pasado 29 de octubre. Sí que sabemos de momento que están citados a declarar las máximas autoridades, como por ejemplo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Partido Popular y Vox han acordado que en esa comisión de investigación no comparezcan las asociaciones de víctimas de la Dana, algo que no ha gustado nada a los grupos de la oposición aquí en las Cortes Valencianas y, como no, a los propios interesados, por lo que no descartan emprender acciones legales. Hay que recordar que actualmente existen 3 asociaciones diferentes de asociaciones de víctimas o damnificados por la Dana. En fin, chirriante la comisión de investigación que se plantea. No se llama a las víctimas, luego esto se rectifica, pero no se llama a las víctimas. No se llama a Vilaplana, la persona que estaba en la comida con Mazón. Todos esos no tienen que ser escuchados, pero se llama a Pedro Sánchez y se llama a 4 ministros. No se piden las facturas del Bentorno. No se pide la geolocalización del teléfono, todo eso no importa, pero sí se pide 94 documentos al Gobierno central. En fin, es una comisión de investigación que parece otra cosa y que ahora mismo, después de que las víctimas escuchen esos insultos, lleva a esas víctimas a decir, vamos a ir a tribunales, esto acaba en judicatura en 48 horas. Realmente a quien retrata es a
a la persona, al señor Llanos, por llamarlo de alguna manera, pero evidentemente no tenemos a nadie, absolutamente a nadie detrás, nada más que nuestro propio esfuerzo y nuestro dolor. Y no lo podemos pagar, Javier. Es que hace daño también a la política, porque la política es otra cosa, no es esto. Esto es embarrar, además nunca mejor dicho. Y le dimos 48 horas y las vamos a respetar porque somos personas de palabra. 48 horas y... ¿Esto tiene futuro judicial? Estábamos comentando. Seguramente no tenga futuro judicial, pero yo creo que es muy importante que ese tipo de declaraciones no acaben con impunidad y que por lo menos retrate a los personajes que hacen estas acusaciones, que se llevan haciendo desde la primera manifestación contra la Dana. Desde la primera ya decían que estaba politizado y que no solo que defendían otro tipo de intereses más allá de defender la memoria de sus víctimas. Porque tú sostienes que aquí hay una teoría o más bien una estrategia, que cada vez que hay una víctima reclamando hay una campaña de desprestigio contra esas víctimas. Es que es sostenido en el tiempo. Víctimas del 11M, víctimas del YAP 42, víctimas del Metro de Valencia. Prestige. El Prestige, es decir, al final a las víctimas en el primer momento se les deshumaniza y se dice que tienen intereses políticos para que su relato no se escuche. Fíjate, intereses políticos, es decir, se habla de la comisión de investigación. ¿Cómo se puede hacer una comisión de investigación en las que los miembros son juez y parte de ese procedimiento? Quiere decir, claro, es impensable que la Generalitat Valenciana, los diputados del Partido Popular, pues sean exigentes en la comisión de investigación. Todas las comisiones de investigación tienen que ser formadas por expertos independientes. Si no es una comisión de investigación, sino simplemente es hacer ruido político. Pero por lo menos se puede guardar el decoro, ¿no? Y convocar a las víctimas desde el primer día. Yo creo que eso sí que, al menos con tantos fallecidos, creo que se debería haber hecho. Y la otra clave y la otra novedad de esta mañana en tribunales. El caso Begoña Gómez se torna en caso Peinado. La esposa del presidente, el caso esposa del presidente, se torna en caso juez que persigue a la esposa del presidente. Porque los tribunales le habían dicho los límites de su investigación son esto: no puede arrojar redes para hacer una investigación prospectiva. Air Europa no es material investigable, pero, Carla, volvemos a tribunales, el juez dice sí, esto es algo que pienso investigar. Peinado desafía a la Audiencia Nacional. Así es, a Peinado le da igual lo que dijo la Audiencia Provincial en octubre, que acotó su investigación y dijo que no había indicios suficientes para investigar el rescate de Air Europa. ¿Qué dice ahora Peinado? Pues que sí que hay indicios. ¿Y en qué se fija? En un informe de la UCO de aquí, del Tribunal Supremo, del caso Koldo, que certifica comunicaciones entre Hidalgo y Begoña Gómez. Eso ya es motivo suficiente para Peinado para sostener que él sigue adelante con su investigación al rescate de Air Europa. Porque esta es la última de esta mañana, pero es que además va a citar a el subordinado, no el responsable. El responsable es un ministro y si se le cita, esto llevaría la causa al Tribunal Supremo. Va a citar al subordinado de la contratación de asistentes de Begoña Gómez. Y el gobierno está diciendo, bueno, no podemos decirlo claramente, pero Óscar López, atentos al tuit. Definición de prevaricar. Esto es lo que dice: prevaricación, sinónimo a fines de prevaricación, y lo que dice es delito que puede cometer un juez cuando dicta resoluciones injustas a sabiendas de que lo es. El gobierno está insinuando que el juez prevarica y lo ha dicho tanto Óscar López hoy como el propio Félix Bolaños anoche. Esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada. Es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país. María Escolar ha comparecido esta mañana el delegado del gobierno, insisto, era el subordinado. Hoy es delegado del gobierno, en aquel momento era el subordinado que aceptó contratar a un asistente para la esposa del presidente. ¿Y qué ha dicho? Pues ha vuelto a repetir Francisco Martín Aguirre, el actual delegado del Gobierno en Madrid, su tranquilidad. Dice que él no se siente concernido en este procedimiento y que su voluntad sigue siendo la de participar, la de estar con la justicia y declarar cuando así sea preciso, el próximo 14 de mayo, que es cuando el juez Peinado le ha citado a declarar como investigado. Pero dice que todo está seguro de que se va a quedar ahí, en esa declaración. La tranquilidad respecto a cómo se ha hecho todo es absoluta, es absoluta. Yo, de verdad,
Lo decía ayer, vuelvo a insistir en esto, no me siento en absoluto concernido por este proceso y, por lo tanto, daré las explicaciones que se me pidan y creo que con ello todo esto quedará en nada, de verdad. Juez González Vega, Jueces para la Democracia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Magistrado, tenemos serias dudas de procedimiento aquí. La esposa de Rajoy tuvo una asistente, la esposa de Aznar tuvo 3 asistentes. Esto no se había considerado delito hasta ahora. Peinado sí. Se le pusieron y se acotaron límites a esta investigación. Hoy Peinado dice no vamos a investigar a Air Europa pese a lo que ha dicho la Audiencia Provincial. Y hoy el Gobierno dice, miren, esto ya no es un caso Begoña Gómez, esto es un caso juez Peinado. Magistrado, ¿esto es prevaricación? Bueno, eso es muy difícil de hacer esa calificación de prevaricación. Primero porque yo, modestamente, no conozco los detalles del asunto. Con lo cual sería muy precipitado decir eso. Y en todo caso, que el juez Peinado, como todos los jueces en España, están aforados y a quien corresponde hacer esa declaración es a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que son quienes tienen esa capacidad para enjuiciar las actuaciones del señor Peinado. Lo que sí tengo que decir es que hasta la fecha, en las querellas que se han interpuesto contra el juez, las 3 han sido archivadas. Ahora bien, si de estas últimas actuaciones se pueden derivar indicios de delito, pues yo creo que lo que tienen que hacer las partes es simplemente presentar la querella correspondiente. ¿Es esto normal? El decir, bueno, no imputo al responsable de la contratación, pero sí al subordinado en la contratación. ¿Esto es un procedimiento ordinario? Bueno, es que aquí lo que se encuentra el juez es con otros aforados. Claro, si el señor Peinado hubiera querido imputar al ministro de Justicia, Presidencia de Relaciones con las Cortes, el señor Bolaños, no hubiera tenido esa capacidad, al estar aforado, corresponde la imputación al juez de instrucción, que en este caso es un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con lo cual se encuentra con esa limitación. Lo que sí no tiene es la limitación para el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que no está aforado y que por tanto sí puede imputarlo, como de hecho ha hecho, ¿no? Es decir, lo que sí es verdad es que llama la atención. Él pierde la causa se le va al Supremo. Si imputa a este delegado del Gobierno, entonces esta causa sí la puede retener. ¿Le estoy entendiendo bien? Claro, sí. Lo que pasa es que Javier no puede imputar al señor Bolaños. Esa facultad corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Lo que podría sugerir mediante elevando un exhorto al Tribunal Supremo sería decir si puede haber indicios de delito en la conducta del señor Bolaños. Lo que no puede hacer en ningún caso es imputarle. Claro. Ignacio González Vega, Jueces para la Democracia, gracias por la claridad, gracias por la explicación. Un abrazo muy fuerte, me alegra mucho verle. Muchas gracias, Javier. Un abrazo fuerte.